Pilaristas del mundo, qué bonito es el camino que nos está mostrando la Virgen del Pilar para llegar hasta ella en lugares como el que hoy visitamos en la provincia de Huesca. Viajamos hasta Binéfar, una villa en la que cada rincón se convierte en una capilla a la Virgen del Pilar y en donde las mujeres llamadas Pilar se cuentan por decenas, tal vez incluso centenares. En Binéfar hemos encontrado un lugar en el que la Virgen del Pilar no solo está en su iglesia o en su parroquia, también está en sus calles, en las tiendas y negocios que reciben al visitante con amabilidad y sobre todo en los corazones de todas las personas con las que hemos compartido un rato de conversación. Iniciamos nuestro recorrido en la parroquia de San Pedro Apóstol. La parroquia de San Pedro Apóstol se edificó a finales del siglo XV en estilo gótico flamígero, seguramente sobre una iglesia románica anterior. La iglesia gótica primitiva se corresponde con la actual nave central del templo. Se compone de 4 tramos cubiertos con bóvedas nervadas de crucería estrellada, todas ellas diferentes entre sí. El magnífico retablo del templo fue realizado por uno de los mejores escultores del Reino de Aragón, el valenciano Damián Forment, quien lo concluyó el 6 de junio de 1525, recibiendo por su labor 24 dineros jaqueses. Damián Forment fue el principal exponente de la Escuela Aragonesa de Escultura Renacentista. Realizó, entre otros, los retablos de la Virgen del Pilar de Zaragoza, el de San Pablo de Zaragoza, el de Caspe, la Magdalena de Tarazona, el monasterio de Poblet y el de Santo Domingo de la Calzada. El cuerpo principal del retablo tenía dentro de la hornacina central una gran estatua, quizás tallada en alabastro, representando a San Pedro. Esta imagen era igual a la de la iglesia de San Pablo en Zaragoza. En las alas laterales se representan 12 pinturas con escenas de la vida de San Pedro. En 1585 la iglesia de Binéfar fue sede de las Cortes de Aragón, debido a que Monzón padecía una epidemia de tifus. Felipe II, que presidía las Cortes, admirado de las puertas que cerraban el altar, mandó trasladarlas al monasterio del Escorial y sustituirlas por otras parecidas, aunque menos valiosas. Entre los personajes ilustres que asistieron a estas cortes se hallan el obispo Pedro Zerbuna, fundador de la Universidad de Zaragoza en 1583, San Juan de Ribera y San José de Calasanz. Durante la Guerra Civil Española, la iglesia fue empleada como garaje e incendiada, sufriendo graves daños su interior y la entrada, aunque no así su estructura. El retablo original de Damián Forment y el Santo Cristo de los Milagros fueron destruidos. Una vez pasada la guerra, se encargó a los renombrados hermanos José y Joaquín Albareda, miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y de las de San Fernando y San Jorge, la elaboración de un nuevo retablo que es el que hemos visto inspirado en el anterior. Fue acabado en 1955 y se colocó al año siguiente en 1956.
Las actuaciones más recientes que han tenido lugar en el templo parroquial han sido las siguientes. Entre 1953 y 1960 se repusieron los retablos del altar mayor y de las capillas laterales destruidos durante la Guerra Civil. En 1970 se colocó el pavimento actual. En 1976 se pusieron los actuales bancos y se pintó el interior del templo. Entre 1983 y 1984, los hermanos Santisteve repararon la torre del campanario. En 1986 se reparó parcialmente el tejado, se restauraron las esquinas de la fachada principal, la arquería y los contrafuertes del lateral derecho. En junio de 2002 se cerró al culto el templo parroquial de San Pedro para proceder a su restauración. Amigos y amigas pilaristas, hemos hecho un recorrido por toda la nave principal de la parroquia de San Pedro Apóstol. Vamos a acabar nuestra mirada frente a la Virgen del Pilar. Haremos un breve recorrido por su capilla de la Virgen de la Inmaculada y a continuación una entrevista con don José Antonio Castán, párroco que nos ha atendido en una amable visita y una entrevista en la que nos ha desvelado algunos detalles que seguro no conocíais. Esperamos que os guste. Buenos días, pilaristas del mundo. Aquí tenemos de fondo a la Santísima Virgen del Pilar y a mi lado se va a presentar don José Antonio Castán, párroco de San Pedro Apóstol en Binéfar. Buenos días, padre. Buenos días, pilaristas por el mundo. Cuéntenos, ¿cómo se vive la festividad del Pilar, el año pilarista en Binéfar? Pues la verdad es que se vive con intensidad. Os voy a dar un dato para empezar, no es dato exacto porque no lo conozco, pero yo creo que es el pueblo de más pilares, mujeres que se llaman pilar por metro cuadrado. ¿Sí? Hay cantidad, muchísimas, que llevan el nombre de Pilar. Y yo creo que eso indica ya la gran devoción que hay a la Virgen del Pilar. Y luego hay otro dato, hay dos iglesias en esta parroquia, en este pueblo, en esta ciudad. Una es aquí en la iglesia de San Pedro y la estáis viendo aquí detrás, y otra es la iglesia de San Antonio, más moderna, pero también tiene su imagen de la Virgen del Pilar. ¿Iremos a verla? Sí, por supuesto, claro. Pilaristas. Una pregunta, ¿hay alguna persona que se encargue del cuidado de la Virgen? Lleva un manto, por cierto, precioso. Precioso, además es un manto hecho recientemente. De vez en cuando pues siempre hay alguna señora de las que saben hacer labores muy bonitas y van renovando los mantos de la Virgen. Y ya digo, me parece que es del año pasado. Y luego pues se encargan el grupo de mujeres que adornan los altares y que cuidan la iglesia. Pues muchísimas gracias, padre. Envíe un mensaje a los pilaristas de todo el mundo que van a conocer hoy la imagen de la Virgen del Pilar en esta parroquia de Binéfar. Pues nada, decirles que sigan siendo muy devotos de la Virgen del Pilar, que ella es la que nos enseña el camino hacia Jesús. Recordad aquello de haced lo que Él os diga, pues eso es lo que nos sigue diciendo nuestra Madre la Virgen.
Dejamos la parroquia de San Pedro Apóstol y nos dirigimos al despacho parroquial, en donde, como no puede ser de otra manera, nos recibe la Virgen del Pilar. Pilaristas del mundo, continúa nuestra ruta por Binéfar encontrando a la Virgen del Pilar en cualquier parte. Ahora mismo estamos en el despacho parroquial. Nos va a contar don José Antonio qué es lo que estamos viendo. Pues estamos aquí con un grabado de la Virgen del Pilar de tamaño real y que tiene la particularidad de que en la parte posterior hay un pequeño texto donde se nos dice que fue bendecido por el párroco de esta villa, don Ramón Fort, en el año 1939. Entonces quiere decir que el grabado es anterior y por lo tanto pues es un motivo más de alegría de poderlo tener aquí donde lo tenemos. Además lo tenemos en la sala de la catequesis para que los niños participen de la presencia de nuestra Madre la Virgen del Pilar. Qué bonito. Vamos de tesoro en tesoro, pero nos queda otro por ver. ¿Dónde vamos a ir ahora, padre? Ahora iremos a la iglesia de San Antonio. Es una iglesia moderna, tiene solamente 27 años, pero muy bonita, para mi gusto por lo menos, y tiene también su imagen de la Virgen del Pilar. Cuando pensaron en la iglesia, lógicamente pensaron enseguida que había que poner una imagen de la Virgen del Pilar. No podía ser de otra manera. Seguro que intuían que algún día los pilaristas vendríamos a verlo. Así que, pilaristas, continúan nuestra ruta por Binéfar en la búsqueda de la que más altares tiene. El día 26 de diciembre se han cumplido 20 años de la inauguración y bendición de la iglesia de San Antonio. Un lugar de culto que fue continuación del anterior, situado en la calle José Marco. Con la expansión del pueblo en la zona comprendida entre la carretera de Lérida y la de Tamarite, y por el deterioro del local anterior, se pensó en la construcción de un nuevo centro de culto. También se pensó en qué nombre se daría al nuevo centro. Se propusieron varios y por votación popular se eligió San Antonio, por San Antonio de Padua. El día de San Antonio, el 13 de junio de 1993, se celebró la primera misa y el 26 de diciembre del mismo año se procedía a la bendición por parte del obispo don Ramón Maya y Cal. Cercana a la inauguración se presentó en la hoja parroquial una lista de objetos que tenían que ser adquiridos: un cáliz, un copón, una patena, un misal, una alfombra, altares, atril, sagrario, cruz de talla, casullas. Todos fueron patrocinados en una semana. Más tarde una familia costeó las estaciones del Vía Crucis y otras la imagen de la Virgen del Pilar. Al final, bien se pudo decir que era una obra de todos para todos. Pilaristas del mundo, acaba nuestro recorrido en búsqueda de la Virgen del Pilar en Binéfar. Y lo hacemos en la iglesia de San Antonio. Cuéntenos, padre, algo sobre la iglesia donde estamos, tan bonita y tan coqueta que tienen. Pues está en una zona de Binéfar que es donde se amplió la ciudad y entonces para facilitar a la gente, lógicamente, pensaron en hacer aquí. Primero celebraban la Eucaristía en un garaje, en un local, pero después ya pensaron en hacer la iglesia. De esto hace unos 27 años, me parece que son. Por lo tanto es muy reciente. Es una iglesia de estilo moderno, así como muy austera, pero muy agradable para celebrar porque tiene una forma triangular, con lo cual pues todo converge en el altar, y al lado del altar el patrono, que es San Antonio, y la Virgen del Pilar, que no podía faltar, lógicamente. Pues padre, ha sido un verdadero placer contar con su amabilidad. Lo primero, quiero decirlo, pilaristas, me ha tratado de maravilla. También con su guión, con cómo nos lo ha explicado todo. Pilaristas, tenemos una ruta pilarista en Binéfar que ver y descubrir para seguir buscando en todo este camino a Cristo a través de su madre, María. Padre. Aquí os recibiremos con mucho gusto. Muy bien. Un abrazo, pilaristas. Si, como dice la Jota, la Virgen del Pilar es la que más altares tiene, Binéfar es sin duda uno de los lugares en donde más hemos encontrado. Deseamos que este reportaje sea un homenaje a todas las personas que manifiestan su fe y su devoción a la Virgen del Pilar durante todo el año y a la vez una motivación para que piensen
en crear nuevos altares que a buen seguro los pilaristas volveremos a visitar. Gracias, Binefar.